Repaso de gramática. En este último apartado se presenta un repaso de aspectos que a veces nos provocan dudas en cuanto a si estamos escribiendo de manera correcta o no. Signos de puntuación. Estos signos son como las señales de tránsito, ponen sobre aviso al lector sobre lo que sucede en la oración y su relación con otras oraciones. Si los utilizamos de manera correcta, daremos la pausa y el sentido que buscamos en la oración. A continuación, se presentan las funciones que tienen los signos de puntuación. La coma se utiliza para indicar una pausa corta en un texto. Se usa, número 1, para separar y enumerar los elementos de una oración. Por ejemplo, las competencias laborales requeridas son escucha activa, manejo de personal, conocimientos informáticos y tolerancia a la frustración. Número 2. Cuando se da un dato o una explicación en medio de la oración. Ejemplo, el secretario ejecutivo, el señor Alfonso Rodríguez, impartió la conferencia magistral. Número 3. Cuando se invierte el orden de las palabras en una oración. Ejemplo, en caso de no contar con la contraseña, el usuario deberá solicitarla a la subdirección de sistemas. No se usan las comas para separar el sujeto del verbo, después del verbo, o para separar oraciones enlazadas por i o ni, a menos que sean muy largas. El punto indica una pausa larga en un texto. Punto y seguido significa que aunque la oración está completa, seguimos hablando del mismo tema y continuamos en el mismo renglón. Punto y aparte significa al final de un párrafo. Punto final indica que hemos terminado el texto. El punto y coma indica una pausa media, un espacio para tomar aire. Se usa para dividir oraciones entre cuyo sentido no hay tanta relación como para poner coma, ni tan poca como para poner punto y seguido. Para separar oraciones de un mismo tema en las que hay comas. Entre frases que indican una acción y su consecuencia. En las relaciones de varios nombres seguidos por cargos. Los dos puntos indican que no se ha concluido una idea o un número de elementos. Se usan antes de una lista o enumeración de elementos, antes de una cita textual, antes de poner ejemplos, después de los saludos en un oficio o carta, después de un verbo que ordene algo como ordeno, dicto, dispongo, etc. Los puntos suspensivos indican que una oración o idea no se ha concluido. Se usan para expresar duda, desconocimiento o expectación, cuando se cita un texto incompleto o bien antes de citar palabras de un párrafo largo. Los signos de interrogación indican una pregunta en un texto. Solo la parte del texto en tono de pregunta debe ir enmarcada entre estos signos. En español siempre se usan dos, el que abre la cuestión y el que la cierra. Cuando las preguntas planteadas en el texto son varias y sucesivas, entonces la primera oración entre signos de interrogación se inicia con mayúscula, las demás con minúsculas. Los signos de admiración indican énfasis o afectividad. Se usan para enfatizar un fragmento de texto, para expresar admiración o una orden. En español siempre se usan dos, uno que abre el fragmento a enfatizar y otro que lo cierra. Cuando en un texto hay varias expresiones de admiración sucesivas, solo la primera oración se escribe con mayúscula, las que siguen con minúscula. Las comillas sirven para encerrar una cita textual, para escribir el nombre de un establecimiento, vehículo, etc.,
para señalar un título, o bien para escribir una palabra nueva o neologismo, o en otro idioma y para sugerir ironía. Siempre se escriben antes que el punto. Se escriben mayúsculas en la primera palabra de cada oración, la primera palabra después de un punto, la primera palabra después de 2 puntos y aparte los nombres propios, apellidos, diminutivos y sobrenombres, los títulos que indican autoridad y las abreviaturas de títulos profesionales. Algunos ejemplos los podemos observar en pantalla. En español se usan mayúsculas en estos casos: las siglas y los números romanos, como es el caso de la ONU y el número 60, LX, las razones sociales y los nombres de las instituciones, como por ejemplo un nombre hipotético como es el Banco de Crédito y Valores, los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de una institución, por ejemplo Facultad de Medicina o Secretaría de Educación Pública, los nombres de lugares, continentes y países, regiones y provincias, o ciudades, pueblos y colonias, como es el caso de México, Australia o Londres. Los nombres de ciencias y artes, como es el caso de matemáticas, derecho o biología. Algunos otros casos en los que se emplean las mayúsculas son en los nombres de planetas, estrellas y demás cuerpos celestes, como por ejemplo Júpiter, Sol, Alfa Centauri. En los nombres de los accidentes geográficos, como es el caso de Sierra Madre Oriental, el río Lerma o el lago de Chapala. Algunos casos en los que no se utilizan las mayúsculas son en los días, en los meses, en las estaciones del año o bien en los nombres de títulos universitarios que no se encuentren abreviados. Los acentos. El acento ortográfico es el signo de escritura que se coloca sobre la vocal de la sílaba que al sonar tiene la mayor fuerza o intensidad en una palabra. Reglas de acentuación. Las palabras agudas que tienen el acento de intensidad en la última sílaba solo llevan tildes y terminan en ns o vocal. Algunos ejemplos son dirección, evaluación, hará, adelantó y país. Las palabras graves que tienen el acento de intensidad en la penúltima sílaba solo llevan tilde si no terminan en ns o vocal, como por ejemplo árbol, difícil, cáncer o carácter. Las palabras esdrújulas que tienen el acento de intensidad en la antepenúltima sílaba siempre llevan tilde. Algunos ejemplos son histórico, república, público, económica y política. Las siguientes palabras nunca llevan acento: fui, fue, vio, dio, huí, fe, ti, esto, examen, volumen, imagen, tras, tesis, incluido. El acento diacrítico es una señal que usamos para distinguir dos palabras que se escriben igual pero con distinta función dentro de la oración o con un significado distinto. Las siguientes palabras se distinguen por medio del acento diacrítico. Mi se acentúa cuando es un pronombre personal, por ejemplo, es para mí, y no se acentúa cuando es un adjetivo posesivo, por ejemplo, es mi documento. Tú se acentúa cuando es un pronombre personal, por ejemplo, tú leíste el reporte, y no se acentúa cuando es un pronombre posesivo, tu material. Sí se acentúa cuando es un adverbio afirmativo, por ejemplo, sí se realizó el pago, o cuando es un pronombre personal, por ejemplo, lo hizo por sí mismo, y no se acentúa cuando es un adverbio condicional, como por ejemplo, por tu libro. Solo se acentúa cuando es adverbio condicional. Solo hizo 3 viajes en su vida. Se acentúa cuando lo puedes sustituir por solamente. No se acentúa cuando es un adjetivo calificativo. Por ejemplo, Edgar asistió solo al curso porque Adrián se enfermó. Él se acentúa cuando es pronombre personal. Por ejemplo, donde él nació.
y no se acentúa cuando es un artículo, por ejemplo, en el nacimiento. D. Se acentúa cuando es el verbo dar en modo imperativo, por ejemplo, dile que me dé su informe de actividades mañana. No se acentúa cuando es preposición, por ejemplo, la declaración de impuestos se hace trimestralmente. Aquel se acentúa cuando es pronombre, por ejemplo, aquel pensó irse. No se acentúa cuando es adjetivo demostrativo, por ejemplo, aquel teléfono está descompuesto. La palabra más se acentúa cuando es un adverbio de cantidad. Hay más retos a largo plazo. No se acentúa cuando es una conjunción adversativa. Por ejemplo, asistió a la reunión mas no emitió su voto. La palabra aún se acentúa cuando es equivalente a todavía. Por ejemplo, aún no recibe su notificación. Y no se acentúa cuando es sustituible por también, hasta o incluso. Por ejemplo, le notificaron aún sin hacerlo personalmente. La palabra donde se acentúa cuando es adverbio usado en una interrogación o admiración. Por ejemplo, ¿dónde está? También es usado en el estilo indirecto con su sentido interrogativo o exclamativo. Por ejemplo, pregúntale dónde lo guardó. Y no se acentúa cuando es un adverbio, por ejemplo, la oficina donde trabaja. La palabra cuándo se acentúa cuando es un adverbio interrogativo de tiempo, por ejemplo, ¿cuándo viene? Y se acentúa de igual forma cuando es usado en el estilo indirecto con su sentido interrogativo o exclamativo. Por ejemplo, pregúntale cuándo lo perdió. No se acentúa cuando es un adverbio de tiempo, por ejemplo, cuando venga se lo diré. La palabra cuánto se acentúa cuando es un adverbio interrogativo de cantidad. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta? No se acentúa cuando es adverbio de modo. Por ejemplo, en cuanto se enteró, vino. La palabra cómo se acentúa cuando es un adverbio de modo usado en una interrogación o admiración. Por ejemplo, ¿cómo dijo? También cuando es un adverbio de modo usado en el estilo indirecto con su sentido interrogativo o exclamativo. Por ejemplo, le dijo cómo se hacía. No se acentúa cuando es un adverbio de modo. Por ejemplo, es exactamente como me lo imaginaba. La palabra cuál se acentúa cuando es un pronombre relativo usado en una interrogación o admiración. Por ejemplo, ¿cuál de todos? De igual forma, cuando es un pronombre relativo usado en el estilo indirecto con su sentido interrogativo o exclamativo. Por ejemplo, no sabía cuál escoger. No se acentúa cuando es pronombre relativo sustituible por cómo. Por ejemplo, es un personaje cual ninguno. La palabra por qué se acentúa cuando es una interrogación. Por ejemplo, ¿por qué hiciste eso? De igual forma cuando es un sustantivo. Por ejemplo, dime el porqué de tu conducta. Aquí cabe señalar que cuando es una interrogación, las palabras por y qué van separadas, y cuando es un sustantivo, van unidas. No se acentúa cuando es una respuesta. Por ejemplo, no salgo porque estoy enfermo. La palabra quién se acentúa cuando es un adverbio interrogativo. Por ejemplo, ¿quién habla? No se acentúa cuando es un pronombre. Por ejemplo, no hay quien me gane. La palabra qué se acentúa cuando es usada en una interrogación o admiración. Por ejemplo, ¿qué trabajo? No se acentúa cuando es un pronombre relativo. Por ejemplo, el trabajo que me dio es muy pesado. Las palabras este, esta, ese o esa se acentúan cuando son pronombres. Por ejemplo, este fue el que estuvo ahí. Y no se acentúan cuando es un adjetivo demostrativo. Por ejemplo, toma este lapicero.